Tardes, muy buenas tardes a todos. Ahora sí, estamos, estamos conectados. Es, como les decía, vamos a continuar con el capítulo del día de ayer, hablando sobre en este caso, corriente eléctrica, ya lo hicimos ayer, y circuitos eléctricos, esa sería la parte de hoy, ya la parte de hoy. Entonces, con lo que vimos ayer, a ver. Con lo que vimos ayer, vimos que la carga eléctrica que se encuentra libre en un conductor puede moverse ante la presencia de una diferencia de potencial eléctrico. De vuelta, no se intimiden con el nombre de diferencia de potencial eléctrico, porque nosotros a eso lo llamamos voltaje. Entonces, en- con la presencia de un voltaje aparecerá este campo eléctrico que hace mover las cargas y, bueno, nosotros pues obtenemos la respuesta de nuestro circuito. Entonces, perdón, circuitos. Entonces, el comportamiento de los circuitos eléctricos nosotros lo analizábamos con ley de Ohm. Nosotros los analizamos con ley de Ohm. Hay otras leyes llamadas leyes de Kirchhoff para el análisis de los circuitos eléctricos. Eso excede la intención de la clase. No es una clase de circuitos, es una clase de biofísica. Entonces, yo solo les menciono que existen otras leyes para el análisis de circuitos más complejos, pero nosotros vamos a trabajar con ley de Ohm. Se analizan con ley de Ohm. Por circuito eléctrico, usted debe entender que es un camino cerrado para el flujo de carga. Es un camino cerrado para el flujo de carga y también puede o no, pero casi siempre será energizado por una diferencia de potencial eléctrico o por un voltaje. Entonces, este voltaje es el que le va a aportar energía a mi circuito eléctrico. ¿De dónde lo obtiene? Lo va a obtener o lo puede obtener de una batería o de una toma de energía, como el que todos tenemos en casa, ¿verdad? Donde ponemos a cargar nuestra computadora, nuestros teléfonos, donde se conecta la estufa, la refrigeradora, bueno, de esa toma de energía. Entonces, hay una cierta simbología utilizada en los circuitos eléctricos. Por ejemplo, una fuente de voltaje,
Voy a enunciar primero los elementos del circuito. Vamos a tener una fuente de voltaje, vamos a tener resistencia eléctrica, vamos a tener capacitores también. Entonces, fuente de voltaje, resistencia eléctrica, capacitores, fuente de voltaje, resistencia eléctrica, capacitor, y el mismo alambre o cable. Entonces, una fuente de voltaje se va a diagramar así, con dos patitas, una positiva, que va a ser la más grande, y una negativa, que va a ser más pequeña. La I, más pequeña. Estas líneas así continuas en principio es cable. O sea, viene el cable de un lado, viene el cable del otro lado, llega hasta las terminales de mi batería. Una resistencia eléctrica puede ser diagramada así, como esta forma como de dientes de sierra va a representar una resistencia eléctrica. Luego, el capacitor, que se va a ver muy similar a la batería, pero note que en el capacitor ambas terminales son de igual tamaño. El cable del circuito, es decir, donde no hay ningún elemento, solo es el cable del circuito, es una línea continua que, pues en principio, solo es eso, la línea continua. Usted tiene que asumir que eso es cable. A veces un circuito, eh, pues por su función o por su forma, involucra que los cables se crucen. Entonces, si usted mira una curva como esta, esto es cable que no se ha conectado. Aunque lo cruce, digamos, esto es cable que no está conectado. Es decir, la corriente eléctrica que pudiera fluir por el cable horizontal va a ser diferente a la corriente eléctrica que va por el cable en diagonal. ¿Y cómo se representa el cable que sí está conectado? Bueno, el cable que sí está conectado se va a representar por un punto de conexión así. Van a ustedes ver un punto así en color negro que indica la conexión de ese cable. Entonces así le hacemos saber a alguien que no elaboró el circuito que esos cables en realidad ahí están conectados. Bien, entonces, dicho esto, procedamos, o bueno, también ahí pueden haber otras figuras. Está el interruptor, vamos a ponerlo por acá. Un interruptor, como su nombre lo indica, puede interferir en el flujo de la corriente. eh, ya puede ser de forma temporal o permanente.
Entonces, eso se ve de esa forma, o puede ser aquí también así, puede verse así. Entonces, el interruptor es que usted lo accione y el circuito se cierra, o para un circuito que siempre está energizado, pues usted necesita un interruptor cuando desea apagar una lámpara, por ejemplo. Si usted no apaga la lámpara, esta siempre va a permanecer encendida hasta el final de su vida útil. Entonces, un interruptor le sirve para apagar. Entonces, en principio, la lámpara siempre está energizada, pero no consume energía porque el interruptor mantiene el circuito abierto o lo mantiene incompleto. Veamos un circuito sencillo. Un ejemplo de circuito eléctrico. Entonces, un ejemplo de circuito eléctrico podría ser una fuente conectada a una resistencia. Entonces, yo aquí tengo mi voltaje, mi fuente de voltaje, y aquí tengo mi resistencia R. Entonces, esto es un ejemplo de un circuito eléctrico. Ustedes pueden observar, el camino es cerrado para la carga. Y si yo quiero indicar que hay una corriente fluyendo, lo puedo hacer con una flecha así. Entonces esto indica que la corriente va en esa dirección. ¿Sí? Eh, en este caso, en este caso me faltaría agregar nada más eh, que un circuito eléctrico puede tener entre más complejo es el aparato, más complejo es el circuito eléctrico. Este sería el más sencillo, donde usted tiene una fuente de voltaje y le conecta una resistencia. Entonces, la potencia del circuito puede calcularse como voltaje por corriente. Entonces, la potencia del circuito puede calcularse como voltaje por corriente. El voltaje es un dato de la fuente. La corriente, pues si usted quiere la potencia máxima del circuito, usted deberá tener el dato de la corriente máxima que puede dar la fuente. De lo contrario, el valor de la corriente dependerá, el valor de la corriente dependerá del valor de la resistencia que usted coloque ahí. Entonces, varía. El valor de la corriente varía en función de la resistencia que usted pone ahí. Entonces, cuando hablamos de la potencia del circuito, siempre estamos sujetos esta es la potencia del circuito cuando se conecta una resistencia de tantos ohmios. Y por otro lado, la potencia del elemento resistor se puede calcular
Si usted sustituye con la ley de Ohm, si usted sustituye si usted sustituye el voltaje con la ley de Ohm, usted puede decir que esto es corriente al cuadrado por el valor de la resistencia. Esta forma de calcular la potencia, es decir, mezclamos la definición de potencia, esto de aquí es la definición de potencia, lo vamos a mencionar. Eso es la definición de la potencia. Entonces, la potencia del elemento resistor, perdón, se puede calcular de esta manera. ¿Se puede calcular utilizando potencia igual a voltaje por corriente? Sí, también se puede. Pero muchas veces es más fácil calcular de esta manera cuando, cuando, especialmente cuando tenemos pocos datos y muchos elementos del circuito. Entonces esto podemos interpretarlo como la potencia consumida o disipada por la resistencia R. Entonces, podemos hacer un circuito más complejo si añadimos más resistencias. Por ejemplo, una batería, imagínese la marca de batería que usted prefiera, Rayovac, Energizer, una batería. La conecta usted a una resistencia. Aquí tenemos positivo, aquí tenemos negativo. Entonces, en principio, aquí tenemos el mismo ejercicio de la vez pasada. Pero resulta que internamente la batería, al interior de la batería, vamos a hacer aquí en línea punteada, al interior de la batería viene el negativo, luego está el positivo y luego algo que se llama resistencia interna. Este es el negativo, este es el positivo. Entonces lo que estamos viendo aquí afuera es la terminal positiva y la terminal negativa. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros lo que vemos es el voltaje que nos da la batería. Pero si este voltaje de la batería, si el voltaje es de 5 voltios, entonces el voltaje que hay aquí a esto lo llamamos de la fuente de fuerza electromotriz, que sería como quien dice la batería ideal, la batería interna de la batería, deberá ser de un poquito más de 5 voltios para que a la salida nosotros tengamos los 5 voltios. Y entonces ya aquí podemos sustituir la batería ideal por la batería real. Si lo hacemos, que se vean los dos, si sustituimos la batería, la batería real, si sustituimos
perdón, la batería por sus componentes internos. Vamos a observar entonces que ahora tengo esto. Entonces, aquí este voltaje ya es diferente. Este es un voltaje, o a esto nosotros le llamamos una FEM o fuerza electromotriz, que es un voltaje en realidad. En realidad sigue siendo un voltaje. Así que no se preocupen, eso sigue siendo un voltaje. Pero ustedes van a ver que ahora tenemos dos resistencias en el circuito y esto nos va a llevar a lo siguiente. Al añadir resistencias, al añadir resistencias, eh, pues aparecen varias formas para conectarlas. Aparecen varias formas de conectarlas. Por ejemplo, así como están aquí, tenemos, para este ejemplo, tenemos resistencia interna. Luego, si se fijan, el cable sigue, sigue y aparece la resistencia R. Y no hay nada, 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 absolutamente nada en medio de ambas. Quizá la forma en la que la dibujé cambió, pero sigue siendo válido. Entre ellas solo hay cable, ¿sí? Entre ellas solo hay cable. Entonces, esta forma de conectar resistencias, esto se llama conexión de resistencias en serie. Cuando ustedes ven dos resistencias así conectadas y en medio de ellas no hay absolutamente nada, esas resistencias decimos que se han conectado en serie. ¿Cuál sería otra forma de conectarlas? Bueno, la otra forma de conectar, bueno, antes de conectarlas de otra forma, resistencia, conexión de resistencias en serie. Estas dos resistencias pueden ser simplificadas, se puede simplificar o se simplifica el dibujo con una sola resistencia. Una sola resistencia que se llama resistencia equivalente. ¿Y a qué es igual a resistencia equivalente? Pues mi resistencia equivalente es el valor de la resistencia interna más el valor de la resistencia que yo conecté. Es eso. Pero esto es válido para, lo siento, esto es válido para resistencias que están en serie. Y entonces el dibujo finalmente, el dibujo de mi circuito con la batería real, queda de la siguiente manera. Sí, queda de la siguiente manera. Voy a tener yo mi fuente de voltaje ideal conectada a una resistencia que es mi resistencia equivalente.
Más o menos aquí yo tengo mi fuente de voltaje ideal. Entonces vean que pasamos de tener dos resistencias en el circuito a tener una sola resistencia en el circuito, tal como habíamos empezado inicialmente. De manera que los circuitos de múltiples elementos se pueden simplificar. Se pueden simplificar hasta dejar solo una resistencia. Vea que no estoy mezclando elementos, no estoy metiendo capacitores, no estoy metiéndole dos fuentes de energía, no estoy conectando otra cosa que no sean resistores. Eso deberá tenerlo en cuenta. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, un circuito así. Vamos a poner aquí un ejemplo. Yo puedo tener un circuito de esta manera, con una resistencia R1, R2, R3, R4, R5, por ejemplo, y la fuente de voltaje. Es todo lo que tengo en mi circuito. Entonces, yo veo que entre estas dos resistencias no hay nada, entre estas dos resistencias no hay nada más conectado, entre estas dos igual y entre estas dos igual no hay nada más conectado. Entonces, todas estas resistencias están en serie. Entonces, yo puedo ir simplificando mi circuito. Podría venir y decir de un solo y dibujarlo de esta manera y tener una sola resistencia equivalente que es igual a R1 más R2 más R3 más R4 más R5. Y entonces pasa usted de tener un circuito con muchos elementos a tener un circuito con un solo elemento. ¿Y qué pasa si necesita, por ejemplo, cuál es la potencia que disipa R, por ejemplo, R3? Pueden preguntarle eso, ¿cuál es la potencia que disipa R3? Bueno, resulta que usted puede conocer la corriente eléctrica del circuito y entonces la potencia eléctrica que disipa R3 es el valor de la corriente eléctrica al cuadrado por el valor de R3. ¿Por qué? Porque en el circuito de resistencias en serie,
La corriente eléctrica es igual para todos los elementos. O vamos a decirle para todos los. Disculpen qué pasó que hice. A ver. Ah, ahí sí. Para todos los resistores. Bien, si estoy haciendo énfasis en que puede haber una conexión serie, o si los resistores se pueden conectar en serie, pues quiere decir que también hay otra forma de conectar resistores y esa es la eh, conexión en paralelo, conexión en paralelo de resistores. Bien, si mi circuito base es un circuito que es así con una sola resistencia, resulta que hacer una conexión en paralelo significa agarrar las dos terminales de esta resistencia, extender el cable y conectar otra resistencia así. A esta también se le puede hacer la misma operación y conectar otra resistencia ahí. Entonces aquí decimos, y si no hay nada en medio, si, por ejemplo, aquí no hay ninguna resistencia, acá tampoco, solo hay cable. Entonces podemos decir que estas resistencias están conectadas en paralelo. ¿Por qué? Porque en ambas terminales están conectadas por ambas terminales y en medio de ellas no hay ninguna otra resistencia. Entonces, así como en las resistencias en serie, usted puede pasar de esto a esto, usted puede pasar a un circuito de esta forma, donde esto es una resistencia equivalente. Si lo puede hacer en el circuito en serie, pues sí, también se puede hacer en el circuito en paralelo. Solo que en el circuito en paralelo la suma es así. La resistencia equivalente será 1/R1 más 1/R2 más 1/R3 y esto va elevado a la -1. Entonces así puede calcular usted el valor de la resistencia equivalente una vez que ha identificado que sus resistencias están en paralelo. Y si en el circuito serie las resistencias compartían la corriente eléctrica, en el circuito en paralelo las resistencias comparten el voltaje. Están
al mismo voltaje. O sea que si el voltaje es de 5 voltios, el voltaje en R1 es de 5 voltios, el voltaje en R2 es de 5 voltios y el voltaje en R3 es de 5 voltios también. Entonces, podemos hacer una pregunta muy similar a la que hicimos acá. ¿Cuál es la potencia que disipa R3? La podemos hacer y es válida. ¿Cuál es la potencia que disipa R3? Entonces, la potencia que disipa R3, pues aquí es complicado porque la corriente eléctrica que sale de la fuente se divide porque por aquí va I1, por aquí va I2 y por aquí va I3. Entonces la corriente se divide, así que no se va uno por la corriente. Uno lo que hace es recordar que la corriente eléctrica es igual al voltaje entre la resistencia, o sea que la potencia que era voltaje por corriente sustituye la corriente, entonces le queda el voltaje de la fuente al cuadrado dividido entre, en este caso, R3. Así calcularía yo la potencia disipada por la resistencia R3, aprovechando que el voltaje en la conexión en paralelo de resistencias es la misma. Claro, esto lo vamos a ver un poco más claro o más aplicado, perdón, con los ejercicios del libro. Bien, vamos a quedarnos por el día de hoy aquí, jóvenes, agradeciendo su atención siempre a la clase. Espero que haya sido de provecho y por favor háganme saber cualquier duda.